el siguiente ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Se tiene un metro cúbico de una mezcla gaseosa de oxígeno y nitrógeno a 32 grados centígrados y 101.3 kilopascales, ¿no? Siendo su presión parcial del oxígeno 8 kilopascales. Si ahora a esta mezcla gaseosa se añade cierta cantidad de oxígeno, se observa que la temperatura de los gases se incrementa a 57 grados centígrados. La presión parcial del nitrógeno alcanza 121.56 kilopascales y la fracción molar del oxígeno a 0.2. Determinar, la primera pregunta, inciso A, la masa de oxígeno agregado, ¿no? Y inciso B, el volumen final de la mezcla gaseosa. Muy bien, entonces vamos a ver qué datos inicialmente tenemos en el siguiente cuadro, ¿no? Tenemos inicialmente un volumen de 1 metro cúbico, ¿no? Entonces, ese metro cúbico lo podemos transformar tranquilamente a litros, ¿no? Entonces tendríamos un volumen inicial de 1000 litros. También tenemos como dato inicial la temperatura, ¿no? 32 grados centígrados. Entonces, esos 32 grados centígrados tenemos que transformarlo a una escala absoluta. Entonces lo vamos a transformar, por ejemplo, a kelvins, ¿no? Entonces tenemos la temperatura inicial en kelvins, 305 kelvins, ¿no? Tenemos una presión inicial total, que lo estoy simbolizando con una P1, igual a 101.3 kilopascales. Y en la condición inicial, simbolizado igual con 1, tenemos del oxígeno una presión inicial de 8 kilopascales, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer un cálculo previo para determinar, por ejemplo, cuál es la presión del nitrógeno. Según Dalton, nos dice que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales que conforman la mezcla de gases, ¿no? De todos los gases que conforman la mezcla gaseosa, sumamos todas las presiones, tenemos la presión total. Entonces, como nosotros tenemos la presión total y tenemos la presión de uno de los componentes, la presión del oxígeno, nosotros podemos determinar la presión del otro componente que forma la mezcla gaseosa haciendo una diferencia, ¿no? Entonces, la presión del nitrógeno va a ser igual a la presión total menos la presión del oxígeno. Entonces hacemos la resta y tenemos que nos da 93.3 kilopascales, ¿no? Entonces, como dato inicial, con un cálculo previo, tendríamos entonces la presión del nitrógeno inicial, ¿no? Ahora veamos qué datos tenemos en la condición final, ¿no? Nos dice se va a agregar una cierta masa de oxígeno, ¿no? Y se observa que la temperatura de los gases se incrementa a 57. La presión parcial del nitrógeno alcanza 121.56 kilopascales y la fracción molar del oxígeno es 0,2, ¿no? Entonces tenemos como dato la temperatura final, tenemos la presión final total y la fracción molar de oxígeno. Y las preguntas son: ¿cuál es la masa de oxígeno agregado y el volumen final de la mezcla? Entonces vamos a resumir en el siguiente cuadro los datos que tenemos, ¿no? T2, 57 grados centígrados, que transformándolo a una escala absoluta nos da 330 kelvins, ¿no? También tenemos de dato, como dijimos en el enunciado, la presión final del nitrógeno, 121.56 kilopascales, y la fracción molar del oxígeno en la condición final 0,2, ¿no? Ahora aquí hacemos un cálculo que nos va a posibilitar después determinar otro parámetro, que es la fracción molar del nitrógeno. Sabemos que la sumatoria de las fracciones molares nos tiene que dar 1, ¿no? Si de ahí despejamos la fracción molar del que no conocemos, ¿no? Fracción molar del nitrógeno va a ser igual a 1 menos la fracción molar del componente que conocemos, que es el oxígeno, su fracción molar. Entonces 1 menos 0,2, 0,8. Entonces tendríamos la fracción molar del nitrógeno en la condición final. Ahora, como tenemos la fracción molar del nitrógeno, tenemos su presión parcial del nitrógeno, ambos parámetros en la condición final, podemos calcular la presión total final. ¿De dónde? Aplicando el concepto de que presión parcial es igual a
fracción molar por presión total. De ahí despejamos a qué es igual la presión total, ¿no? Que va a ser presión parcial sobre fracción molar, ¿no? Entonces tenemos la presión parcial del nitrógeno, dividimos entre fracción molar del oxígeno, del nitrógeno, que es 0,8, ¿no? Y reemplazamos valores para encontrar la presión total final, haciendo el cálculo respectivo, 151.95 kilopascales. Y en la condición final también podemos aplicar la ley de Dalton, ¿no? Nuevamente, entonces en este caso tenemos dos gases, entonces la presión total final va a ser igual a la presión del oxígeno final más la presión del nitrógeno final. De ahí despejando la presión del oxígeno final va a ser igual a la presión total menos la presión del nitrógeno. Tenemos la presión del nitrógeno, 121.56, tenemos la presión total que hemos calculado anteriormente, 151.95, hacemos la diferencia, 151.95 menos 121.56, todo esto en kilopascales nos da 30.39 kilopascales, ¿no? Entonces en la condición final, con cálculos previos hemos podido determinar cuál es la presión final, y a partir de eso hemos podido determinar cuál es la presión del oxígeno final, ¿no? Ahora sí vamos a responder a las dos interrogantes, ¿no?, planteados en el problema. Para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En el cambio de estado al ir de la condición inicial a la condición final, la cantidad de nitrógeno permanece constante, ¿no?, porque solo hemos agregado oxígeno, no hemos agregado nada de nitrógeno. Entonces nosotros podemos aplicar la ley combinada, pero al nitrógeno, ¿no? Porque del nitrógeno permanece sus números de moles constantes, y la ley combinada te exige que los números de moles constantes deben permanecer constantes, ¿no? Entonces ahí tenemos que la ley combinada, que nos dice que la presión del nitrógeno en un principio por el volumen inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la presión del nitrógeno en la condición final por el volumen final sobre la temperatura final, ¿no? Entonces de esta ecuación lo que no se conoce es el volumen final, o sea, la incógnita de uno de los incisos, ¿no?, el inciso B, el volumen final. Entonces despejamos, ¿no? Despejando nos da presión del nitrógeno inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial por la temperatura final sobre la presión del nitrógeno final. Tenemos todos los datos que hemos hecho cálculos previos precisamente para aplicarlo acá, ¿no? Entonces el volumen final, reemplazando los valores, tenemos la presión del nitrógeno en la condición inicial 93.3, volumen inicial 1000 litros, dividido entre T inicial 305 kelvins por T final 330 kelvins y presión del nitrógeno final 121.56 kilopascales. Hacemos los cálculos, nos da 830 litros, ¿no? Entonces esos 830 litros nosotros lo podemos transformar a metros cúbicos, ¿no?, o dejarlo simplemente en 830 litros, ¿no? Sería la respuesta a una de las interrogantes, ¿no?, el volumen final de la mezcla gaseosa, 830 litros o 0.83 metros cúbicos, ¿no? La otra interrogante planteada en el problema es cuál es la masa que se ha añadido de oxígeno, ¿no? Entonces hacemos un balance de masa al oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, ¿no?, la masa de oxígeno que tenemos al final va a ser igual a la masa de oxígeno que nosotros teníamos inicialmente más la masa de oxígeno que se ha añadido. Entonces vuelvo a reiterar, ¿no?, el balance de masa al oxígeno. El oxígeno que tenemos al final es igual a la masa de oxígeno que tenemos al final es igual a la masa de oxígeno que tenemos inicialmente más la masa de oxígeno añadido, ¿no? De ahí despejamos la masa de oxígeno añadido, que va a ser una diferencia entre la masa del oxígeno en la condición final menos la masa de oxígeno en la condición inicial. Ahora nosotros podemos obtener la masa del oxígeno
en la condición final e inicial, aplicando la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Que es PV es igual a N de T, y en vez de N ponemos masa sobre peso molecular RT. De ahí despejamos la masa, que va a ser presión por volumen por el peso molecular sobre la constante R y por la temperatura. Entonces, esta ecuación de estado ya despejado, pero en función de presión, volumen, peso molecular sobre temperatura, aplicamos tanto a la condición final como a la condición inicial. Entonces, aplicando a la condición final, vamos a tener, como estamos aplicando al oxígeno, la masa del oxígeno en la condición final va a ser presión del oxígeno en la condición final, volumen final, peso molecular sobre R, la constante R y la temperatura final, ¿no? Menos, aplicamos la ecuación de estado despejando la masa, ¿no? Esta misma masa, pero a la condición inicial, va a ser presión del oxígeno inicial, volumen inicial, peso molecular del oxígeno sobre RT inicial. Entonces, de ahí podemos factorizar lo que es constante, peso molecular, podemos factorizar, y la constante R, ¿no? Entonces, nos va a quedar factorizando presión del oxígeno final, volumen final sobre temperatura inicial, menos presión del oxígeno en la condición inicial, volumen inicial sobre T inicial. Reemplazamos los valores, tenemos la presión del oxígeno final 30.39 kilopascales por 830 litros, que nos calcula el volumen final, sobre T final 330 kelvins, menos la presión del oxígeno inicial 8 kilopascales, volumen inicial 1000 litros sobre T inicial 305 kelvins, ¿no? Y el peso molecular, ¿no? El peso molecular, acá ponerlo, peso molecular del oxígeno 32, la constante R le vamos a expresar en milímetros, 62.4 milímetros de mercurio, litros mol Kelvin, ¿no? Acá tenemos dos unidades diferentes de presión, milímetros y kilopascales. Para poderlo poner en mismas unidades, hacemos este factor de conversión, ¿no? En 101.325 kilopascales tenemos 760 milímetros de mercurio. Con este factor de conversión se van los milímetros y se van los kilopascales, también se van los moles, aquí con los moles con el peso molecular, kelvins con kelvins, y aquí litros con litros, quedándonos todo en gramos, ¿no? Entonces, la masa de oxígeno que se ha añadido, reemplazando los datos respectivos, es 193.12 gramos, ¿no? Y esa sería la respuesta al inciso A, ¿no? Con eso hemos respondido a las dos interrogantes del problema planteado.